Exposición de la Revolución Rusa, grado 9-3, Colegio Luis Carlos Galán, estudiante Ana Michelle Reyes Acosta. ¿Qué es la Revolución Rusa? El término Revolución Rusa agrupa todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial y a la instauración preparada del otro leninista republicano entre febrero y octubre de 1917, que llevó a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Principal causa de la revolución. Las causas fundamentales del estallido de la Revolución Rusa fueron, por un lado, el estancamiento y la parálisis de la economía zarista y por el otro, las continuas derrotas de la Gran Guerra y las consecuentes deserciones masivas. ¿Qué etapas tuvo la revolución? La Revolución Rusa se divide en dos etapas. La Revolución de febrero de 1917, liderada por los mencheviques, y la Revolución de octubre de 1917, liderada por los bolcheviques. La Revolución de febrero. El nuevo estallido revolucionario en Rusia propició el final de la monarquía zarista y allanó el camino para que los bolcheviques tomaran el poder. Se triunfó, supuso la creación de la URSS, el primer estado comunista de la historia. La Revolución de Octubre comenzó como una defensa de la idea del poder de los soviets, posibilitada por una crisis profunda del gobierno de Kerensky. Puede ser que octubre fuera un golpe en la capital señalada a Yanka Gulman, pero en el frente fue una revolución. Personajes más significativos: Zar Nicolás II, Mijaíl Rodzianko, Vladimir Ilich Ulyanov y León Trotsky. Zar Nicolás II nació en 1868 y murió el 17 de julio de 1918, ejecutado junto a su esposa y a sus hijos por orden de un comando bolchevique. Fue el último zar de Rusia y gobernó desde la muerte de su padre en 1894 hasta 1917. Zar Nicolás II dio órdenes de movilizar tropas solo en la frontera austriaca el 31 de julio de 1914, probablemente una movilización general, lo que provocaría la declaración de la guerra de Alemania y el inicio de la guerra. Mijaíl Rodzianko. Rodzianko fue uno de los miembros fundadores y líderes del Partido Octubrista. Fue elegido como diputado en la Tercera Duma Estatal de Rusia y fue elegido presidente después de la dimisión de Alexander Gushkov en 1911. También continuó como presidente de la Cuarta Duma hasta su disolución de febrero de 1917. Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin fue el principal dirigente bolchevique de la Revolución de Octubre de 1917. Ya en el poder, Lenin procedió a aplicar distintas reformas que incluían la transferencia al Estado o a los trabajadores soviéticos del control de propiedades y tierras en manos de los aristocracia, la antigua corona o terratenientes. León Trotsky. Tras su exilio de la Unión Soviética, fue el líder de un movimiento internacional de la izquierda revolucionaria identificado con el nombre de trotskismo y caracterizado por la idea de la revolución permanente. En 1938 fundó la Cuarta Internacional. ¿Cómo acabó la Revolución Rusa? El 7 de noviembre de 1917 marca la caída definitiva del régimen zarista y da inicio a una nueva era en Rusia que comienza con una insurrección en contra del gobierno. Continúa con una guerra civil que se prolonga hasta 1923 y concluye con la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1922. ¿Qué consecuencias dejó? Es momento de hablar de las consecuencias más importantes que dejó esta revolución: la caída del zarismo y con ello el fin de los casi 3 siglos de la dinastía
Romanov en Rusia, la instauración del primer país socialista en el mundo, la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922.